Creo que funciona mejor prendido, ¿verdad? Amén. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Qué bendición estar aquí en la casa de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? De verdad, disfrutamos mucho estar aquí, mi familia y yo. Venimos manejando desde Monterrey, un poquito más de 30 horas manejando para estar aquí. Y bueno, pues en realidad, hermanos, vale la pena el esfuerzo. Esta es la quinta conferencia de siervos que Dios me permite estar aquí, la quinta. De las 6 que han hecho, he estado aquí en 5. Y una de las cosas que me ha impactado mucho, hermanos, estar aquí, es ver el ánimo, el esfuerzo y la preparación que tienen para esta conferencia. La verdad, hermanos, que es una experiencia que vale la pena disfrutar. Vale la pena aprender. Aprendemos de las sesiones, de las predicaciones, pero también aprendo mucho de la iglesia. Admiro mucho a los hermanos de esta iglesia. Anoche que salimos de aquí, hermanos, eran como las 11:30 y veía hermanos todos cansados y despeinados y yo los veía en su rostro con ojeras, cansados, pero sirviendo todavía. Iglesia, sin ustedes una conferencia así no se podría hacer. Yo sé que el pastor tiene la iniciativa, el liderazgo, pero sé que hay una iglesia atrás apoyando y trabajando, desvelándose, hermanas cocinando y bueno, a veces cuando cocinan para multitudes, pues la comida, hermanos, pues disminuye un poco la calidad, pero aquí no. Aquí cada platillo, hermanos, es primer nivel. Y se siente el amor de los hermanos en Cristo. Gracias, hermanos, por su trabajo y su esfuerzo para el Señor. Y bueno, también quiero pues aprovechar la oportunidad para felicitar a mi hija, Alondra. Ella cumple hoy 16 años y es la razón que nos vinimos todos juntos manejando, porque podía venir yo solo, pero me iba a tocar estar acá mientras ella cumplía años. Y ponte de pie, mija, por favor, nada más para que te vean los hermanos. Hoy cumple 16 años. Vamos a dar un aplauso, hermanos. Preciosa niña que Dios me ha dado. Y la amo mucho y una bendición para mi vida. Bueno, antes que empiece a llorar, vamos a Josué capítulo 1, por favor, hermanos. Gracias, Pastor Gómez, por la oportunidad, el privilegio. Nada más volteando para un lado y para otro, puedo encontrar decenas de pastores que seguramente harían un tremendo trabajo predicando la palabra de Dios esta mañana. Y me siento ahora sí que miserable, me siento indigno de poder pararme. Y esta es la segunda vez que el pastor Wilkerson se sienta a escucharme predicar y eso me pone mucho más nervioso. De verdad, no sé si me caiga desmayado aquí esta mañana, pero Dios nos dé de su gracia, ¿verdad, hermanos? En Josué capítulo 1, versículo 6 dice la palabra de Dios: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, otra vez, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a orar. Señor, gracias te doy esta mañana por permitirme el privilegio de pararme detrás de este púlpito, Señor. Es un reto muy grande y una responsabilidad aún mayor. Pero, Señor, siempre hemos dependido de ti y de nada más. Señor, tú has sido bueno, has sido misericordioso en darnos la vida simplemente. Y para empezar, yo ya debería estar muerto, ya debería estar aún en el infierno, Señor, pero por tu gracia me salvaste, por tu gracia me sanaste de la enfermedad en la que estuve hace poco más de un año, Señor, y te prometí que si me dejabas con vida, Señor, yo te iba a servir toda mi vida y heme aquí, Señor.
Y si tú quieres que yo esté atrás de este púlpito, yo aquí estoy, Señor. Puedes hacer conmigo lo que quieras. Puedes humillarme, puedes avergonzarme y hacerme quedar en ridículo, no pasa nada. O puedes usarme si tú quieres. Pero Señor, sé glorificado en cualquier cosa que ocurra, para bien o para mal. Señor, toma la gloria, toma la honra y habla a los corazones de cada uno de mis hermanos. Estamos en conferencia tras conferencia, en predicación tras predicación. Y muchas veces, Señor, oímos y a veces ya no entendemos. Y a veces ya no obedecemos. Qué difícil es encontrar un mensaje en el cual tú nos hables. No porque no quieras hablarnos. No porque no lo hagas, sino porque a veces nosotros no escuchamos, Señor. Danos un corazón dócil, un corazón humilde, un corazón receptivo para poder aprender un principio esta mañana y ponerlo en práctica en nuestra vida. Y este principio yo sé que podrá hacer cambios grandes en nuestra vida, Señor, si lo hacemos como a ti te agrada. Obra en esta mañana, Señor, y en cada sesión que hoy se llevará a cabo. Usa a tus siervos, te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Moisés acababa de morir en este texto que leemos, hermanos. Había dejado una gran responsabilidad a Josué de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Dios se dirige por primera vez a Josué, ahora como el siguiente líder en Israel. Millones de personas, algunos dicen 2, 3 millones de personas que estaban siendo introducidas para cruzar el río Jordán, aunque ya 2,5 tribus se habían quedado de este lado del Jordán, en Transjordania. Y ahora estaba a punto de entrar a millones de personas a la tierra prometida. Dios le da un mensaje a Josué. Y dentro de las instrucciones que le da como líder, esfuérzate y sé valiente. Parecen dos cualidades, hermanos, inherentes la una de la otra. Esfuérzate y sé valiente. Lo que Josué necesitaba, hermanos, para poder cumplir su responsabilidad, Dios no le dijo, sé inteligente, sé sabio. Dios no le dijo, hermano, sé preparado, experimentado. Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. Como si Dios le dijera, tú ocúpate de eso, Josué, y yo me voy a ocupar de lo demás. Yo voy a hacer lo demás, pero tú esfuérzate y sé valiente. En las últimas palabras que Moisés le da a Josué, ahí en el capítulo 31 de Deuteronomio, si usted avanza un par de páginas atrás de Josué donde estamos, Deuteronomio 31:6, Moisés le dice a Josué, al pueblo de Israel primero, les dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Versículo 7, y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel, mire, está convocando a Josué delante de todo Israel, y las palabras que Moisés le habrá de dar a Josué son de suma importancia. Josué, este es el mensaje públicamente que tengo para ti al final de mi vida, al final de mi ministerio, al final de todo lo que yo te puedo decir. Te voy a decir, Josué, versículo 7, esfuérzate y anímate. Porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a su padre que la daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no te intimides. Versículo 22, mire ahí. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, ¿qué le dijo? Esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. La instrucción más importante que Moisés le da a Josué al final de su vida, de su ministerio, esfuérzate. Parece ser algo muy importante que Josué necesitaba aprender. Era una gran tarea, era una gran responsabilidad. Pero ¿qué era lo más importante que Josué necesitaba hacer? Esforzarse y no tener miedo, ser valiente. Hoy en día, hermanos, estamos nosotros viviendo en una sociedad donde parece que el esfuerzo cada vez es más difícil. Se nos facilita todo en nuestra vida hoy en día.
Hoy en día, hermanos, ya las mujeres no lavan la ropa a mano en las piedras, ¿verdad? Hoy solamente avientan la ropa en una lavadora, le pican unos botones y la ropa sale casi planchada y casi doblada. Y eso está bien, qué bueno, qué bendición que haya eso. Pero estamos en una sociedad donde ya ni para cambiarle a la tele tenemos que pararnos a girar las perillas, ¿se acuerda? Y luego darle golpes y mover la antena y los pies y la mano para que agarre señal. Hoy en día, hermanos, todo está al alcance de un dedo. Ya la comida ya no necesita, hermanos, mucho tiempo de preparación. Hoy hay comida rápida que solamente la sacas de la bolsa, la metes al microondas, picas unos botones y sale la comida ya lista para comer. No sabe rica, pero está lista, ¿verdad? Y la gente, hermanos, estamos acostumbrándonos a la ley del menor esfuerzo. Los vehículos hoy en día, hermanos, ya ni siquiera tienes que manejar. Hay carros que ya nomás le dices, llévame a la casa y te lleva a la casa. Hoy en día, hermanos, ni para subir el vidrio tienes que mover, solo aplanas un botón, el vidrio sube, el vidrio baja. Todo es tan fácil. Y es bueno, qué bendición la comodidad. Pero es peligrosa, porque queremos todo igual. Queremos aún un cristianismo cómodo que no requiera esfuerzo. Después de la pandemia, la gente se acostumbró a mirar los servicios desde casa. Y por eso es que mucha gente dice, pues ¿para qué voy hasta Indiana a una conferencia si la puedo mirar por internet en mi sillón reclinable con mi taza de café, ¿verdad? Porque no necesitamos esforzarnos. Y queremos un cristianismo que no nos cueste trabajo, que no nos cueste esfuerzo. Queremos, hermanos, que hoy en día la gente, y qué bueno, por el ministerio de rutas, tenemos rutas en nuestra iglesia, pero queremos que la gente vaya por nosotros hasta la puerta de la casa, casi que nos carguen y nos suban al autobús y nos traigan a la iglesia, ¿verdad? Y queremos, hermanos, un cristianismo cómodo, un cristianismo que sea del mínimo esfuerzo. Hermanos, sabemos que si no nos esforzamos, no vamos a lograr nada en esta vida. La Biblia habla de la diligencia. Dice la Biblia que la mano diligente enriquece, pero la mano negligente empobrece. Sabemos que si queremos comprar algo hay que esforzarnos. Sabemos que si queremos tener éxito en la vida en cualquier área hay que esforzarse. Si quieres buenas calificaciones tienes que esforzarte en hacer tareas, en hacer exámenes, estudiar y presentar y sacar buenas notas. Si quieres tener un buen salario tienes que trabajar, tienes que esforzarte. Hay gente que se vino a los Estados Unidos queriendo tener una vida mejor y pensaban como aquella persona que llegando se encontró $1 tirado. Era $1, dame y déjalo, al rato vamos a barrer los dólares, ¿verdad? Y ahí déjalos, esos aquí se barran. Y resulta que llegan acá, hermanos, y para tener una vida más o menos tienen que esforzarse. No es nomás estar en los United States, ¿verdad? No es nomás ir y presentarse a un trabajo y te pagan nada más por así. Tienes que esforzarte. La gente aquí tiene que agarrar 2 trabajos, hasta 3 trabajos. Y si ellos se hubieran esforzado así allá donde vivían, a lo mejor hubieran tenido una mejor vida. Pero ¿sabe una cosa? Hay que esforzarse. Las cosas no se dan solas. Pero en la vida cristiana, hermanos, tenemos esa mentalidad aún todavía mucho menor de que no nos queremos esforzar. Queremos crecer espiritualmente, pero no nos queremos esforzar. No queremos luchar contra el pecado, no queremos trabajar para el Señor, no queremos, hermanos, que se nos incomode ni en la predicación. Mire, hermano, tiempo que hoy en día es bien difícil parar a los cristianos de su lugar para que vengan al altar. Dios les habla y saben que el mensaje era para ellos, pero están tan cómodos en las bancas que no se quieren esforzar ni para levantarse a tomar una decisión. Por eso salimos de la iglesia y el mensaje que escuchamos se nos olvida, porque no nos esforzamos. Quiero decirle esta mañana un principio solamente: esforcémonos por el Señor. Tenemos que ser cristianos esforzados como Josué.
En la Biblia, hermanos, aquellos hombres que Dios usó grandemente, podemos encontrar, hermanos, personas que no tenían cualidades espirituales o cualidades intelectuales, pero tenían una característica, que eran esforzados, y Dios los usó grandemente, hermano. El esfuerzo puede reemplazar grandemente otras carencias que tenemos en nuestra vida. Qué bendición estar preparados, qué bendición tener conocimiento, tener experiencia, pero no hay algo que iguale más como Dios puede usar a una persona que alguien que es esforzado. Ahí en Josué 1:9 vemos que Josué fue instado por Dios: esfuérzate solamente, mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Dios dice: Josué, hay algo que yo espero de ti, Josué. Yo no espero que no cometas errores, yo no espero, Josué, que lo sepas todo, yo no espero, Josué, que tengas cualidades extraordinarias. Solamente una cosa te mando, Josué: esfuérzate y sé muy valiente. Échale ganas, Josué, esfuérzate, yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar libertad, yo te voy a dar poder, pero tú esfuérzate. Es algo, hermanos, que no nos gusta hacer, pero Josué se esforzó y vio los muros de Jericó caer porque él se esforzó. Josué se esforzó, y cuando más peor veía la situación, un escenario en aquella batalla en Josué capítulo 10, cuando estaban en una guerra, tan entrados en esa batalla, que Josué voltea a Dios y clama a Dios y le dice al sol: detente en Gabaón, y a la luna: detente en el valle de Ajalón. Y dice la Biblia: no hubo día como aquel que Dios atendiera a la voz de un hombre. Y dice que el sol se detuvo por casi un día entero. Oh, Dios, hermanos, se maravilla, Dios se goza cuando alguien se esfuerza, cuando ve a un cristiano esforzado. Josué vio grandes maravillas, vio abrirse el río Jordán, aquello que Moisés había visto en el mar Rojo. Josué también lo vio para que el pueblo pudiera entrar. Simplemente Dios le dice: tú esfuérzate, yo voy a hacer lo demás. Josué, tú no tienes que abrir el río Jordán, no tienes que tumbar los muros de Jericó, no tienes que derrotar gigantes, tú no tienes que ni pelear a veces, solo tienes que esforzarte y ser valiente. En Jueces capítulo 6 tenemos la historia del llamamiento de Gedeón. Gedeón tenía muchos defectos en su carácter. Podríamos hablar de muchos errores en la vida de Gedeón, pero hubo algo que Dios vio en Gedeón, y es la única cualidad que Dios resalta de él. En Jueces 6:12 el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios le dice: Gedeón, mira, eres medio atrabancado, eres un poco imprudente. Gedeón, eres un poco también medio loco, pero ¿sabes qué, Gedeón? Hay algo que Dios ve en ti: eres esforzado y valiente. Y mire, hermano, Dios usó grandemente a Gedeón. Usted sabe que él enfrentó a los madianitas, un ejército que algunos dicen que podía haber llegado a 150,000 soldados con 300, una proporción de 500 contra 1. Mire, hermano, si en una bronca, en un pleito, le toca pelear y son 2 contra 1, es de pensarle, ¿verdad, hermano? Otra vez estaba una persona, estaban 5 hombres, ¿verdad? Estaban golpeando a una persona, 5 contra 1. Y pasaron 2 amigos, dice: ¿cómo ves? ¿Le entramos? Y dice: sí, entre 7 le podemos ganar mejor. Es decir, entramos, pero vamos a ayudarle a los 5, no al 1. ¿Me entiende? Hay que ser inteligentes también, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa, hermano? 500 contra 1 es una batalla absurda, una batalla perdida. No hay manera de ganarla. Y todavía Dios le decía a Gedeón: oye, son muchos, dile que el que tenga miedo se regrese. Y se regresan un montón. Se regresan 22,000 de 32,000 soldados, quedan 10,000. Y Dios dice: todavía son muchos. Todavía son muchos, yo voy a escoger a los que son esforzados y valientes. Y un ejército de 300 soldados desbarató un ejército de 150,000 madianitas, porque Dios vio cristianos esforzados. En Jueces 11:1 nos habla de un hombre llamado Jefté Galadita,
Jefté, hermanos, era un hombre obstinado, tenía muchos defectos en su carácter. Pudiéramos pensar por qué Dios usó a Jefté. Era hijo de un hombre que no era un buen hombre, era hijo de una prostituta, era un hijo bastardo. Pero ¿qué había en Jefté que Dios miró en él para usarlo y ser juez en Israel? En Jueces 11:1 Dios nos da la respuesta y nos dice: Jefté galadita, ¿era qué, hermanos? ¿Era qué, hermanos? ¿Era guapo? No, era esforzado y valeroso. Hijo de una mujer ramera, padre de Jefté, y el padre de Jefté era Galaad. Hermano, no había muchas cualidades que Dios viera en Jefté. De hecho, no había muchas cualidades en muchos hombres en ese tiempo. Y qué triste decir que Dios no tiene hombres perfectos que Él pueda usar. Por eso Pablo decía: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no somos muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos grandes. Dios no tiene mucho para usar. Pero gloria a Dios que Él llamó a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Somos lo que hay, y aún así Dios nos usa. Mi pastor, cuando dejó la iglesia, dijo, me llamó a su oficina y dijo: Noé, por muchos años yo he buscado un buen pastor para esta iglesia y no lo he encontrado. Dice. Y no hay. Y yo pensaba que me iba a decir: ¿y tú? No, no hay. No hay nadie. Y yo ya me tengo que ir. Y no hay nadie, nomás tú. Así como diciendo: pues ya ni modo, ¿verdad? De verdad, delante de Dios así me dijo. Y luego me dijo: pues ¿quieres ser tu pastor? Y yo: pues no quiero, ¿verdad? Pero no hay más. No hay más. Y dije: pastor, pues yo estoy listo. Si no hay más, aquí estoy yo. Amén. Pero Dios quiere hombres esforzados. Tal vez tú aquí, hermano, esta mañana Dios te está llamando. Y tú piensas: pero es que yo no puedo, es que yo no sé. Acuérdate de Moisés. Moisés le dice: ¿quién soy yo? Y Dios le dice: Moisés, no importa quién eres tú, importa quién soy yo y que yo estoy contigo. Señor, manda a otro. No, Dios dice: yo te quiero a ti. Pero Dios quiere que seamos esforzados. Ahí en 2 Samuel 17:10 nos habla de los valientes de David. En el consejo de Usai Arquita, Usai le dice al pueblo de Israel: porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y los que están con él son esforzados. Los hombres de David, los valientes de David, tuve una serie de estudios de los valientes de David. Qué tremendos hombres, hermano. Hazañas increíbles. Uno, dice la Biblia, que blandió su lanza contra 800 y los mató. Otro contra 300. Otro se bajó cuando estaba en un foso un león y se bajó con él, lo mató a un león en un foso. ¿Quién hace eso? Otro peleó, dice la Biblia, hasta que la espada se quedó pegada en su mano. Esos eran hombres esforzados. Y Dios en su palabra decidió dejarnos las hazañas de esos valientes de David para enseñarnos cómo a Dios le agrada cuando alguien se esfuerza por el Señor. En 2 Samuel 17:10 dice la palabra de Dios. Ahí, hermanos, perdónenme, este es lo que leímos. 2 de Reyes 2:1. Llegaron los días que David había de morir. David iba a dejar a su hijo Salomón como sucesor. Y hermano, las últimas palabras que David le dice a Salomón antes de morir son estas. Llegaron los días que David, 1 de Reyes 2:1. Llegaron los días que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Qué tengo que decirte, Salomón? ¿Qué le dijo, hermanos? Esfuérzate y sé hombre. Salomón, esfuérzate. Tú vas a hacer un trabajo grande. Vas a hacer una gran obra. Tú necesitas, Salomón, esforzarte. Y pudiera darle ejemplo tras ejemplo en la Biblia, hermano, pero no he de tomar más tiempo de decirle cómo Dios ha usado grandemente a hombres y mujeres que han sido esforzados y valientes, hermano. Cómo necesitamos hoy en día cristianos que aprendan a ser esforzados, cristianos que se esfuercen por el Señor, que sean valientes, que trabajen, que corran la segunda milla, que estén dispuestos a dar su vida por el Señor, que hagan cosas grandes porque tienen un Dios grande. Mire ahí en Josué 1:8. Dios le dijo a Josué, ese es el versículo 7, Josué 1:7, solamente, fíjate, solamente esfuérzate y sé muy valiente.
¿En qué debemos esforzarnos? Dios le dijo ahí a Josué: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios dice, así como 2 más 2 es igual a 4, cuando alguien se esfuerza, cuando alguien es valiente, cuando alguien obedece, va a ser prosperado en todas las cosas que emprenda. No se trata, querido pastor, querida hermana, querido maestro de escuela dominical, cuánto talento, cuánto carisma tienes. Dios no depende de esas cosas. Edificar un ministerio en la personalidad de un líder, edificar un ministerio en los valores o en las virtudes de una persona, son fundamentos inestables como la arena. Para que un ministerio crezca y sea bendecido, no necesitas ser elocuente, no necesitas tener una personalidad atrayente, necesitas esforzarte. Dios va a hacer todo lo demás. Pero Dios dice, esfuérzate en cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Esfuérzate en la palabra de Dios. Y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios dice, esfuérzate en obedecer, esfuérzate en guardar, esfuérzate en leer, en aprender, memorizar y poner por obra la palabra de Dios. Hoy en día, hermano, tenemos cristianos flojos que no leen su Biblia, cristianos que todo lo que aprenden lo reciben desde el púlpito, y cuando no se quedan dormidos o cuando no llegan tarde. Tenemos un cristianismo tan mediocre, tan pobre, tan endeble. Por eso vienen los testigos de Jehová y te empiezan a hablar que Cristo no es Dios, y te meten dudas en tu mente porque no te esfuerzas a leer, aprender y memorizar la palabra de Dios. Por eso vienen los calvinistas, hermano, y te dicen de la predestinación. Y aunque hay diferentes grados de predestinación, ¿qué creen en realidad ellos? ¿Qué es lo que enseñan? Hermano, como no sabemos nuestra doctrina, nos confunden. Como no sabemos y no estamos bien arraigados y no estamos esforzados en estudiar, en leer la palabra de Dios, muy fácilmente somos convencidos de la falsa doctrina. Pero hermanos, muchos cristianos por eso se desaniman. Es increíble la cantidad de personas que no leen su Biblia. Es increíble la cantidad de personas que no pasan tiempo con el Señor. Lo más básico en la vida cristiana, porque no nos esforzamos, requiere trabajo. Requiere trabajo abrir la Biblia, requiere esfuerzo mantenerte ahí. ¿Por qué, hermano? Porque tú sabes que es una lucha espiritual. Sabes que cuando empiezas a leer la Biblia te gana el sueño. Hay hermanos que dicen que no puedo dormir, por eso agarro la Biblia y ahí me quedo dormido, porque sabes que es una lucha espiritual. Y sabes, hermano, que tu carne no quiere y se resiste con todas sus fuerzas a leer la palabra de Dios. Por eso los cristianos no la leen, por eso los cristianos no la estudian. Dios dice, esfuérzate en guardar los mandamientos de Dios, esfuérzate en leer la Biblia, esfuérzate en aprender, en estudiar, en crecer. No dependa solamente de lo que el pastor predica en el púlpito domingo en la mañana y domingo en la tarde. No dependa solamente de eso. Gloria a Dios que Él habla a través de la predicación, pero no puede ser todo el alimento que usted y yo recibimos. Oh, cristianos, bien necesitamos esforzarnos en aprender más de la palabra de Dios. Por eso Dios dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El año pasado yo les decía a los hermanos, yo quisiera ir a su casa y abrir la puerta y decirle, a ver, hermano, siéntese en la mesa, abra su Biblia, vamos a leer juntos la Biblia. Y hermanos, yo quisiera poderlo hacer en cada casa. Por eso empecé un programa ahí por el YouTube, por el Facebook. Dije, vamos a leer juntos la Biblia. Abra su Biblia, a ver, Génesis 1:1, vamos a estudiarla, vamos a leerla. Y hermano, yo sé que la gente está aprendiendo, pero a veces necesitamos ayudarles a esforzarse. Pero no queremos esforzarnos. Queremos que todo se nos dé, como decimos en México, ¿verdad? Peladito y en la boca. Queremos que se nos dé la comida ya preparada. Queremos que el pastor estudie por nosotros, que el pastor lea la Biblia, que el pastor nos enseña. Por eso si el pastor a veces se equivoca en algo, la gente también se va a equivocar en ello.
Tenemos que tener un discernimiento. Tenemos que esforzarnos, hermanos, por leer la palabra de Dios. ¿Cómo nos esforzamos nosotros, hermanos, cuando hay un mundial, verdad? Allá en Corea, ¿se acuerda que los partidos eran a las 2 de la mañana? Ahí estaban los cristianos mirando 2 de la mañana los partidos de la selección mexicana con sus caras pintadas, su matraca, listos para apoyar a su equipo. Pero no nos podemos levantar 15 minutos antes para leer la palabra de Dios. Miren, nos esforzamos por las cosas que nos interesan, pero las cosas que realmente son necesarias no nos esforzamos. Te esfuerzas por un trabajo y qué bueno que te esfuerces. Debemos trabajar. Te levantas a las 3, 4 de la mañana para ir a trabajar. Te levantas, te esfuerzas, madrugas. Estás ahí, hermano, en tu trabajo, trabajando, echándole ganas, porque te pagan un salario. Pero ¿por qué no nos esforzamos igual por la palabra de Dios? Muchas veces Dios nos dice que si buscáramos la sabiduría como buscamos la plata y el oro, que si la buscáramos como a tesoros, sería otra cosa nuestra vida, hermano. Necesitamos esforzarnos en leer, aprender la palabra de Dios. Tenemos que esforzarnos, hermanos, por la casa de nuestro Dios. Mire ahí en 1 de Crónicas 22:13, por favor. 1 de Crónicas 22:13. David, hermanos, había dedicado parte de su vida en prepararse para la construcción del templo de Jerusalén. Ahí en 1 de Crónicas 22:13 dice: entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Y le dice a su hijo Salomón: esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Dice: he aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque dice ahí, es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. David le está diciendo a Salomón: yo me he esforzado mucho por juntar los recursos para construir esta casa para Dios. Es algo importante, Salomón. Tienes que echarle ganas, tienes que esforzarte, tienes que cobrar ánimo, porque esto es importante. Ahí en capítulo 29, versículo 2, David reitera nuevamente estas palabras. 29:2, 1 de Crónicas: yo, dice, con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas, piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa, oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata. David está diciendo: yo me he esforzado que la casa de mi Dios sea la obra más primorosa que ha existido en toda la historia de la humanidad. Y yo puedo creer, hermanos, que el templo de Jerusalén, según descripciones, era la obra de arquitectura más sofisticada, preciosa y magnánima que se haya edificado. Pero el mundo, por el antisemitismo, no la ha incluido en las 7 maravillas antiguas. Pero el templo de Jerusalén era una obra de arquitectura preciosa. Pero no se estaba esforzando David por la construcción de un simple edificio. Había una causa atrás del templo de Jerusalén. Y Salomón dijo: esta es mi causa, que todas las naciones de la tierra conozcan el nombre de nuestro Dios. David se esforzó por la casa de Dios, porque era el lugar desde donde el nombre de Dios sería invocado y sería conocido en todas las naciones. Los cristianos debemos esforzarnos, hermanos, para que hoy en día edifiquemos la iglesia que ha sido la columna y baluarte de la verdad. Debemos esforzarnos por nuestra iglesia, hermano. Debemos esforzarnos en trabajar. Debemos esforzarnos en servir. Y mire, yo sé que le estoy hablando a gente que sabe de lo que estoy hablando. En esta iglesia hay gente esforzada. Y no necesitamos buscarle mucho para ver hermanos que se levantan muy temprano para venir y servir y trabajar y hacer cosas grandes. Pero ¿qué pasaría si todos en la iglesia se esforzaran igual?
¿Qué pasaría si los que estamos aquí de visita regresáramos a nuestra iglesia con la intención de esforzarnos en trabajar más para el Señor? Esforzarnos en trabajar en aquello que se necesita para que el nombre de Dios sea conocido en otras personas, para que el evangelio sea predicado. Mire conmigo ahí en 1 Timoteo 3:15. Vamos a Romanos 15:20. Voy a quitar algunas cosas por el tiempo. Romanos 15:20, por favor. Romanos 15:20. Pablo dice ahí a la iglesia en Roma, Romanos 15:20, estamos ahí, hermanos. De esta manera, dice Pablo, me esforcé. ¿Cuál fue el esfuerzo que Pablo tuvo primordialmente en su vida? Me esforcé a juntar una cuenta del banco. Me esforcé a juntar un fondo para misiones. Yo no entiendo cómo puede haber un fondo para misiones en una iglesia cuando hay misioneros que están necesitando esos fondos. Yo no entiendo una iglesia que tiene millones acumulados en su fondo. Yo le digo, hermanos de la iglesia, vamos a vaciar la cuenta de misiones cada mes. Hermano, y vamos a mandar el dinero de misiones a misiones. Bueno, eso es lo que yo pienso. Romanos 15:20 dice, de esta manera me esforcé. ¿A qué, hermanos, se esforzó Pablo? A predicar el evangelio. No donde Cristo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo nos da testimonio que desde Jerusalén hasta Ilírico y por los alrededores dijo, todo lo he llenado con el evangelio de Cristo. Hermano, Pablo era un hombre esforzado a predicar el evangelio. Sin duda, hermanos, Pablo expresaba allá a los hermanos de Éfeso, allá en Efesios, hermanos, si usted me quiere mirar, cuando habla de la armadura del creyente, les dice a los hermanos ahí en Efesios, si usted quiere ir conmigo, por favor, en Efesios capítulo 6, hermano, en Efesios capítulo 6, vemos la mentalidad de Pablo acerca de este asunto de predicar el evangelio. Les habla de la armadura del creyente y en versículo 18 dice, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu y velando con ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versículo 19 dice, y por mí, oren por mí. Escuche estas palabras, escuche. A fin de que al abrir mi boca me sean dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio de Cristo. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Pablo le dice a los hermanos de Éfeso, hermanos, oren por mí para que cada que se abra mi boca sea para predicar a Cristo. No sea para andar dando chismes, no sea para andarme defendiendo. Si usted ve los juicios en los que Pablo estuvo, le dieron oportunidad de presentar defensa. Y cuando se paraba a defenderse, nunca se defendió, predicaba el evangelio. Pablo decía, hermanos, que mi oración es que cada que mi boca se abra, me sean dadas palabras para que con denuedo hable de Cristo como debo de hablar. Una pregunta, hermano, ¿usted está ganando almas? ¿Está hablando de Cristo como debe de hablar? Qué fácil, hermanos, nos excusamos de esta responsabilidad de ganar almas. Vino la pandemia y las iglesias cerraron sus puertas, pero los cristianos nos metimos en nuestras cuevas. Y yo entiendo que hay que cuidarnos, pero miles y miles de personas murieron sin Cristo. Y los cristianos encerrados por temor. Yo sé, hermano, yo me enfermé del COVID, es algo serio. Yo estuve a punto de morir. Pero yo me di cuenta de una cosa, que el que pierde su vida, dijo Cristo, la hallará. Y el que guarda su vida, la perderá. Lamentablemente hay cristianos que por más de 2 años no han ganado ni una sola persona para Cristo. Y ahí está la excusa, todavía sigue, pastor, es que todavía hay riesgos de contagio. Y sí los hay. Pero déjenme decir una cosa, hermanos, hoy más que nunca los cristianos debemos esforzarnos a predicar el evangelio. Con Pablo, yo de esta manera me esforcé. Ahí en Listra lo apedrearon. Y mira, las piedras duelen más que el coronavirus. Apedrearon a Pablo, lo mataron. Jesús lo resucitó, hermanos. Pablo se limpió el polvo y siguió predicando. ¿Cómo nos hacen falta cristianos esforzados para predicar el evangelio? Nos esforzamos para muchas cosas que no valen tanto la pena.
pero no hacemos mucho esfuerzo para predicar el Evangelio. Andamos en conferencias, predicando en un lugar y en otro, hermanos. Estaba yo predicando en una iglesia y el sábado en la mañana el pastor me dice: pastor, denos el devocional para ir a ganar almas. Y sí, hermano, ¿cómo no? Estuve ahí, di el devocional. Bueno, pastor, váyase al hotel a descansar, nosotros nos vamos a ir a ganar almas. Y yo, ¿qué? ¿A descansar? ¿Y por qué yo no? No, es que siempre que viene un pastor a predicar, nunca nos acompañan a ganar almas, entonces lo estamos dando oportunidad. Dije, hermano, perdóneme, pero pues, ¿a quién anda invitando, verdad? Yo voy a ir a ganar almas con ustedes. Yo no sé si el pastor se enojó o no iban a ganar almas, pero hermanos, empezamos 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 de la tarde. Yo ya andaba viendo borroso porque tengo diabetes, ¿verdad? Y le digo, oiga, pastor, yo soy esforzado, pero tengo hambre, ¿verdad? ¿Y cuándo vamos a ir a almorzar? Dice, no, pastor, es que lo vi muy animado y no lo quise desanimar, pero yo también tengo hambre. Él quería quedar bien conmigo y yo quería quedar bien con él, y los dos nos andamos ya desmayando. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Necesitamos ser esforzados para predicar el Evangelio. Hoy más que nunca la gente quiere escuchar de Cristo. De verdad la gente quiere escuchar de Cristo. Hay gente con hambre de la palabra de Dios, necesitada, pero no hay muchos cristianos predicando el Evangelio. Durante la pandemia, hermanos, la iglesia Bautista Las Torres decidimos ganar almas los 7 días de la semana. En lugar de escondernos y guardarnos, dijimos, vamos a esforzarnos más. Hicimos grupos individuales para ir a ganar almas. Oh, hermano, qué tremenda respuesta. Pensamos, la gente no va a abrir. Pensamos, la gente no va a escuchar. La gente no va a querer porque tiene miedo. Pero, hermano, la gente hasta nos recibía en su casa. Tuvimos mucha gente salva, yo creo más que nunca. Visitantes en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien se esfuerza, Dios hace el resto. De ti y de mí no depende la respuesta de la gente, de ti y de mí depende esforzarnos y ser valientes. ¿Cómo necesitamos esforzarnos a predicar el Evangelio? Por 18 años, hermanos, hemos estado predicando en el radio la hora del Evangelio. Todos los viernes, 10 a 11 de la noche, estación 1140 AM. Ha sido una carga tremenda financieramente para la iglesia. He tenido deuda de miles de dólares por ese programa de radio. Y pastores vienen y me dicen, oye, cancélalo, quítalo. Y muchas veces lo he tenido que pagar yo de mi bolsa. Pero hermanos, testimonios tremendos ocurren cuando alguien se esfuerza a predicar el Evangelio. Recientemente me platicaba el pastor que había visto una foto, un hermano, un señor. Estaba en la sierra de Reynosa, hermanos. Y encontró un radio quebrado, despedazado. Y él fue, hermano, se agarró el radio y se empezó a armarlo. Y lo armó nuevamente en pedazos. No estaban todas las piezas, pero armó suficiente. Necesitaba luz eléctrica y fue a un poste de luz y lo conectó directo al poste. Y cuando prende, mire, delante de mi Dios, no le estoy mintiendo. Cuando prende el radio, estaba exactamente en la estación 1140 AM. El viernes a las 10:40 de la noche. Y exactamente a esa hora yo estaba predicando el Evangelio, el plan de salvación. Y estábamos haciendo la oración, ese hombre hizo la oración y fue salvo. En ese momento que prendió el radio, está a 4 horas de distancia donde estamos nosotros, hermanos. Llegaron unos narcotraficantes en Reynosa. Y hermanos, vieron que estaba con un aparato en su oído y pensaron que era un halcón que estaba dando señales a un grupo contrario. Fueron, se pararon, hermanos, lo agarraron, lo golpearon, lo iban a matar. Y cuando ese hombre pudo hablar, dijo, es que miren lo que estoy escuchando. Y les puso el radio a los narcotraficantes. Y en el radio estaba mis palabras diciendo, si hiciste la oración, Dios te ha salvado. Dije esas palabras. Y esos hombres se quedaron. Pues sí, Dios te salvó. Y le dijeron los narcos, esto le dijeron, deberías ir a buscar a ese pastor y decirle que es cierto que Dios te salvó. Hermano, ese hombre viajó toda la noche del viernes, todo el sábado, para llegar el domingo en la mañana hasta nuestra iglesia, con su radiecito quebrado.
y llorando este hermano diciendo: hermanos, vale la pena que ustedes estén predicando en el radio. Dios me salvó 2 veces de morir y de ir al infierno. Hermano, ahí estuvo frente a la iglesia dando su testimonio este hermano. Muchas veces pensamos dejar ese programa de radio y no seguir porque cuesta. Yo les digo a los hermanos de la iglesia: si no nos esforzamos en predicar el evangelio, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué invertimos? ¿En qué estamos juntando? En nuestra comodidad, en sentarnos en bancas bonitas, en tener clima. Hay que esforzarnos para predicar el evangelio, porque vale la pena, porque almas son salvas, porque el evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo dice: yo me he esforzado en predicar el evangelio. Segunda de Timoteo 2:1 dice Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en crecer espiritualmente, esfuérzate en trabajar y vivir para Dios, esfuérzate en la vida cristiana. Primera a los Corintios 16:13, Pablo le dice a los hermanos de Corinto: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Deja de ser tan delicado, deja de ser tan sensible, esfuérzate, crece, camina para el Señor, aguanta. Si el pastor predica duro, esfuérzate, mantente firme en la fe. Mira, hermano, si la predicación te cae, dale gracias a Dios que alguien te ama. Que fieles son las heridas que del que ama, inoportunos los besos del que aborrece. No es para nadie fácil, hermanos, predicar duro contra el pecado. Soportar las caras de la gente. Soportar que gente, hermanos, se molesta, se enoja. Para nosotros sería más fácil, hermanos, contarles chistes, darles un show, un espectáculo. Para nosotros sería fácil preparar un monólogo y tenerlos entretenidos 1 hora. Y mire, a como estamos hoy en día espiritualmente, para la gente, esos son los mejores predicadores. Estamos tan acostumbrados a la comida chatarra, hermanos, que nos gusta el que nos entretiene, el que nos emociona, el que nos cuenta: ay, es que este pastor predica bien bonito. ¿Y qué predicó, hermano? No sé, pero predica bien bonito, me gusta. Estamos aquí, hermanos. Nos gusta aquel que nos entretiene, que nos emociona, pero no nos gusta el que nos expone directamente contra el pecado. Necesitamos esforzarnos, hermanos, portarnos varonilmente, dice Dios, y esforzaos. Mire conmigo Daniel 11:32. Daniel 11:32. Me encanta este versículo. Daniel 11:32. Si ha estado dormido todo el mensaje, trate de despertar y leer este pasaje, a ver si algo se le queda esta mañana. Daniel 11:32 dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. ¿Estamos ahí, hermanos? Pero mire lo que dice, todos juntos: mas el pueblo que conoce a su Dios. Otra vez. Ok, deje que lo encuentre porque todavía están las páginas. Unos 5 minutos para hallarlo, ¿verdad? De Daniel 11:32. ¿Ya estamos ahí, hermanos? La última parte dice: mas el pueblo. Estamos aquí, hermanos. Quiero oírlos a todos, por favor. Dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Qué hermoso cuando el pueblo que conoce a su Dios, hermano, sabe que Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Sabe que Él se entregó por nosotros. Sabe de su amor, sabe de su misericordia. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto: que si uno murió por todos murió. Hermanos, ahora nosotros necesitamos esforzarnos para Él, no para ser salvos, no para ganar la salvación, sino por la grandeza de su amor y misericordia con nosotros. Si tú conoces a Dios, no te va a costar a ti mucho trabajo esforzarte para servirle, para agradarle, para crecer, para conocerle. Esfuérzate para el Señor, hermano. ¿Cómo necesitamos esforzarnos para Él? Cuando nos esforzamos podemos hacer cosas grandes para Dios. En 2 Corintios 8:1 Pablo da testimonio de las iglesias de Macedonia.
Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Las iglesias de Macedonia se esforzaron para soportar la obra misionera. Pero cuando Pablo quería ir en su segundo viaje misionero, Pablo quiso ir a Asia y el Espíritu Santo no se lo permitió. En Asia estuvieron las iglesias más impactantes en ese tiempo. Ahí fue la iglesia de Éfeso, hermanos, que causó impacto. Dice la Biblia que desde Éfeso Pablo predicaba el evangelio, pero todos los habitantes de Asia escucharon la palabra de Dios. Fue un ministerio increíblemente impactante en Asia, pero ahí el Espíritu Santo no se lo permitió. Yo me he preguntado por qué. ¿Por qué Dios detuvo a Pablo de ir a Asia? ¿No se ha preguntado? Si Dios quería que el evangelio fuera predicado en Asia y en todo el mundo, ¿por qué Dios detuvo a Pablo de ir a Asia? Luego quiso ir a Bitinia y el Espíritu Santo no se lo permitió. Pero luego le aparece la visión de un varón macedonio que le dice: pasa acá y ayúdanos, dando por cierto que Dios los estaba llamando que fueran a predicar a Macedonia, a la región de Macedonia. Pablo llega a Filipos, a Tesalónica y a Berea. Y en esas iglesias, en esas ciudades, empieza iglesias tremendas. Y luego cuando Pablo después se va a Grecia y llega a la región ahí en Corinto, la Biblia nos dice que Pablo tuvo que ponerse a trabajar secularmente haciendo tiendas y predicaba en los días de reposo en las sinagogas. Pablo tuvo la necesidad de trabajar secularmente para sostenerse y dedicar días de reposo a predicar el evangelio. Pero cuando llegan Timoteo y Silas, llegan, hermanos, está en Hechos 18, llegan de Macedonia. Después ocurre un cambio y dice la Biblia que Pablo estaba por entero entregado a la predicación del evangelio. ¿Qué cambio hubo? En Filipenses 4 Pablo les da testimonio de que la iglesia de Filipos, una iglesia de Macedonia, dice que al principio de la predicación del evangelio ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente vosotros. Pues una y otra vez a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. La iglesia de Macedonia fue el modelo de las primeras iglesias que apoyaron fuertemente la obra misionera. Y por eso Pablo da testimonio que esas iglesias se esforzaron en apoyar misiones. Se esforzaron a dar para la obra de Dios. Y sabe una cosa, hermanos, hoy no hay muchas iglesias esforzándose. Por eso tenemos un montón de misioneros visitando iglesias 4, 5, 6 años para ir al campo misionero. Y terminan desanimándose, terminan frustrándose, terminan no llegando a donde Dios les manda, no porque son infieles, no porque no son obedientes, sino porque no hay muchas iglesias esforzándose a dar para la obra misionera. Hoy tenemos muchos cristianos esforzándose para traer un carro del año. Nos esforzamos para el iPhone 13 Pro Max. Nos esforzamos para dar pagos para la troca nueva, para la casa. Y mire, no tiene nada de malo eso. Pero tiene mucho de malo cuando nos esforzamos para ello y para Dios aventamos nuestros $5 en la ofrenda. Dios dice: solamente esfuérzate. Vivimos, hermanos, en un cristianismo en el que se piensa que no pasa nada. Vivimos bajo la gracia de Dios. Siempre hemos estado bajo la gracia de Dios, pero pensamos que ahora estamos más. Y pensamos y nos damos cuenta: si no voy a la iglesia el domingo en la tarde, no pasa nada. Si no voy entre semana, no pasa nada. Y mire, hermano, por la gracia de Dios no pasa nada. ¿Cuántos de aquí han faltado entre semana y Dios les ha mandado un rayo que los parta? Y nos damos cuenta que Dios no nos mata y pensamos: no pasa nada. Y luego nos damos cuenta que si no ganamos almas, no pasa nada.
Y el cristiano se acostumbra a que no pasa nada. Y luego pensamos, si no leo la Biblia, no pasa nada. Si no oro, no pasa nada. Y ese es el problema, hermanos. Vivimos puras vidas donde no pasa nada. Pero qué miserable vivir así. Yo me rehúso vivir una vida donde no pasa nada. Yo quiero vivir una vida donde cosas pasan, donde Dios está obrando, Dios está cambiando mi vida, está cambiando mi matrimonio, donde Dios me está usando para ver vidas transformadas, almas salvadas. Yo quiero una vida donde Dios hace milagros, donde Dios contesta oraciones, donde Dios tiene su poder y su presencia conmigo. Oh, hermanos queridos, no nos acostumbremos a vivir una vida donde no pasa nada. Vivamos una vida esforzándonos por el Señor, donde cosas pasan gloriosas y maravillosas para Él, hermano. No vivas una vida donde no pasa nada. Esfuérzate, sé valiente. Regresa, pastor, a tu iglesia. Y a lo mejor esos principios que has aprendido en 3 sesiones, ponlos en práctica. Pero te voy a decir uno que va a funcionar más. Esfuérzate. Ponte a ganar almas, hermano. Como cuando empezaste la iglesia. Cuando comenzamos una iglesia, un hermano y yo, hermano, nos pasamos 40 horas por semana ganando almas con el señor pastor Ramos. 40 horas a la semana, 40 horas a la semana. Y hermanos, el primer culto tuvimos 392 personas en el primer servicio. ¿Dónde pasa eso, hermanos? Cuando Dios ve a alguien esforzado, Dios trae respuesta. No son las promociones, aunque usamos promociones, pero no dependa de las promociones, no dependa de despensas, no dependa de darle dinero a la gente, dependa del poder de Dios. Use las promociones, anime a la gente, pero esfuércese para el Señor. Ese es el mejor resultado que podemos lograr para Él. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos enseñas a ser esforzados.